Bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación y muchas otras cosas más, de hecho, de la UOC. Un lugar en el que hablar de tecnología, pero no solo de tecnología. Un espacio para hablar de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que creamos las tecnologías y las hacemos cambiar cada día. Mi nombre es César Córcoles y soy profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. Hoy me acompaña en el Despacho 42 Susana Tesconi. Hola, buenos días. Susana es también profesora de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. Vamos a tener que encontrar una manera más rápida de decir esto. Y también tenemos aquí a Dani Riera, que es director de, no os lo vais a imaginar, los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. ¿Ya me toca? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, es lo que seas. ¿Qué pretende ser el Despacho 42? El Despacho 42 quiere ser, primero, un lugar en el que quepa mucha gente, en el que quepa todo el mundo. Todos a la vez no, porque es más bien pequeño, estas cosas pasan, pero queremos que pase la máxima variedad de gente por aquí. Queremos a expertas y expertos en tecnología, queremos a gente de la UOC y de fuera de la UOC, naturalmente, pero también queremos gente de fuera de este mundillo de la tecnología, porque la tecnología, ¿qué le vamos a hacer?, es demasiado importante como para dejarla solo en manos de tecnólogos. Sin duda. La tecnología debe hablar muchos otros idiomas. Tiene que entender de filosofía, de arte, de salud, de ética, de economía. O sea que si te interesa la intersección de la tecnología con las vidas de las personas, queremos que el Despacho 42 acabe siendo como tu casa. Pues entonces podemos hablar de cosas como que estamos viviendo en la era postdigital. Por ejemplo, sería un punto, pero claro, ya aquí ha saltado Susana la filósofa con una palabrota. Era postdigital. ¿Qué narices significa eso de era postdigital? Hombre, ¿qué significa digital? Digital. Bueno, sí lo tenemos que explicar, pero bueno, así para explicarlo breve, que tiene que ver con pantallitas, chips, ordenadores. O sea, las cosas que tenemos en nuestra vida en todos los rincones, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de era post-digital, no quiere decir que el digital se ha acabado, sino que el digital está en todos los sitios, es ubicuo, es parte de nuestras vidas, de nuestras relaciones y tal. Entonces, estamos viviendo, ¿cómo decir? Tú no dirías que estás en un mundo donde hay aire, ¿no? Ya. Bueno, a mí hay una manera de explicar estas cosas, que es que la tecnología solo vemos la que se ha creado cuando ya tenemos una edad, porque yo cada vez que cojo un bolígrafo y escribo con un bolígrafo contra papel, yo sé que haya un tubito de tinta y que realmente se escriba y no salga por todos lados, perdona, pero eso es un montón de tecnología, pero como lo has tenido siempre, pues no lo vemos. Y ahora estamos llegando al punto ese, ¿no? Que en los móviles, pues los niños ya y las niñas nacen con el móvil en la mano y por lo tanto no se dan cuenta que es tecnología. ¿Vendría a ser eso? Sí, vendría a ser eso. Ajá, vale, creo que lo pillo, hasta yo. Bueno, y entonces, ya que estamos en esta época y bueno, este podcast irá un poco alrededor de todo esto, pues yo creo que quizás seamos un poco tipicones, ¿no? Uh-huh. Pero podríamos hablar en el fondo, hacer como un capítulo entre los tres sobre qué nos aporta la tecnología. En positivo, en negativo. Intentemos ser equilibrados, ¿no? Porque a mí esto es una cosa que a mí me da mucha rabia. Cuando se habla de tecnología, o eres utópico del todo y todo es maravilloso y fantástico y gracias a la tecnología se va a arreglar todo, o todo es distópico, Black Mirror, y la tecnología nos va a matar a todos mañana. Igual podemos intentar buscar un poco el equilibrio, ya que estamos haciendo el podcast nosotros y para eso el podcast es nuestro y le hacemos lo que nos da la gana. Sí, la tendencia apocalíptica, sobre todo ahora que hablamos mucho de inteligencia artificial, de robots que vienen a robarnos el trabajo, que yo estoy esperando todavía que vengan a robarme el trabajo, la verdad. Yo hay unas cuantas partes que les regalaría, sí. ¿No? Pero mejor que nos lo compren, ¿no? Que nos lo roben está bien, pero que nos lo compren mejor. También, sí. Bueno, yo tener unos esclavos informáticos que me hagan parte del trabajo y que yo se lo pueda encargar, a mí la verdad es que no me suena tan mal. Sí es cierto, claro, que cuando
pasó en la revolución industrial y pasa desde entonces. Llega la tecnología, automatiza determinadas cosas y hay gente que efectivamente pierde su trabajo y eso es grave y se deben buscar soluciones a eso. Pero yo creo que a todos se nos ocurren cosas que le podríamos encargar que las hiciera un ordenador, si no fuera por los malditos informáticos que no acaban de encontrar las soluciones que tocan. Y, oye, a mí se me ocurre un 25% del trabajo que hago cada día, que si lo hace el ordenador yo sería mucho más feliz. Yo también. Y además ahora con las tecnologías que tenemos disponibles, no solo nos movemos en el ámbito digital, sino que ya podemos producir cosas materiales y físicas a partir de archivos digitales, ¿no? Todo el tema de la fabricación digital, de las impresoras 3D, de la computación física, ¿no? O sea, de la posibilidad de mover elementos, actuadores, motores, objetos a distancia a través de un ordenador y al igual poder conectar, ¿no? Poder diseñar algo y poder producirlo en un sitio muy lejano, ¿no? Como ahora es posible enviar una bicicleta por email, en el sentido de que puedes enviar los planos al otro lado del mundo y una persona que tenga las máquinas adecuadas puede fabricarse una bicicleta a partir de un diseño tuyo. Es bastante ¿no? alucinante, sí. Realmente puedes enviar una bicicleta por email. Espera. Es lo que Tengo que digerir la frase, que me está costando. Suena magia nuevamente. Es cierto, pero explícaselo a alguien hace 20 años. Envías una bicicleta por correo electrónico y se va a imaginar Star Trek, porque esto en Star Trek pasaba. El Replicator de Star Trek, sí. obviamente. Y ahora de hecho lo tenemos y ya no es ciencia ficción. Bueno, algún día podemos hablar de Star Trek porque conocemos algún experto o alguna experta. En ciencia ficción, yo creo que sí, que podemos traer a gente y hablar de ciencia ficción y cómo la ciencia ficción ve la tecnología y eso, Star Trek por un lado y todo es maravilloso y fantástico y la tecnología lo arregla todo y Black Mirror por el otro y Dios mío, esto es el fin del mundo. Pero entonces, ¿dónde está el límite? ¿Cuál es la diferencia entre este entusiasmo para la tecnología y este miedo así tan claro, visceral que aquí tenemos? Es donde yo creo que aquí entra un poco el tema de la tan manida neutralidad de la tecnología, ¿no? Que de golpe decimos, no, la tecnología está ahí y si la utilizas bien, bien, y si la utilizas mal, mal, y bueno, igual la tecnología no es tan neutra y la tecnología la crea gente, lo que decíamos antes, y la crea gente que no tenemos tan lejos, porque claro, o sea, es muy fácil meterse con la tecnología y decir, no, son los malos de Facebook, son los malos de Google, son los malos de, ponga usted aquí la gran compañía tecnológica que quieras, y resulta ser que aquí en el 22 en este barrio donde tenemos el despacho 42, resulta ser que también hay emprendedores digitales que están creando tecnología. Y cuando la creas desde tu punto de vista, ¿verdad? Ya. Y también nosotros como universidad, por ejemplo, nosotros formamos tecnólogas y tecnólogos. Sí. Y bueno, siguiendo las formas de hacer que hemos tenido hasta ahora, los formamos desde un punto de vista más instrumental, le enseñamos cómo crear. Pero hasta ahora, ¿no?, los temas éticos, ¿no?, de configuración de la tecnología, la inclusividad, la accesibilidad y todas estas cosas, no se estaban trabajando porque parecía que un tecnólogo o una tecnóloga no tenían que preocuparse por cuestiones éticas. Ahora, ¿qué pasa? Con el tema de los algoritmos y de esta tecnología que cada vez es más pervasiva, estos problemas como el sesgo de los algoritmos o, bueno, muchas problemáticas que creo que tendremos ocasión de tratar en este podcast. Sesgo algorítmico, que es eso, es aquello de los algoritmos toman decisiones sobre tu vida y a veces pues nos hacen grandes favores y toman buenas decisiones muy deprisa y eso permite grandes beneficios, pero a veces pasan cosas graves que podemos tratar en profundidad, yo creo que en algún otro episodio, porque hablar de algoritmos y decisiones muy buenas para todos es genial, pero también hay que tener en cuenta esos algoritmos que de golpe toman decisiones que de golpe te sale el algoritmo racista o sexista o vaya usted a saber, o antisemita o vaya usted a saber qué, y estas cosas desafortunadamente pasan. Y pasan en parte porque las personas que han diseñado esas tecnologías no es que sean malintencionadas y que quieran un algoritmo sexista.
a lo mejor sí, pero a mí me gusta pensar que no, vaya. Pero no lo han pensado, no lo han tenido en cuenta y no se han dado cuenta y no se les ha ocurrido comprobar si el algoritmo... Y cada vez hay más maneras, ¿verdad, Dani? Esto se puede hacer. Bueno, yo creo que sí. De hecho, no entraremos mucho en el tema. Yo creo que hoy no toca. No. Pero es cierto que cada vez más, con ciertos tipos de algoritmos en los que se crean parcialmente de manera automática a partir de datos, cuando tú generas un algoritmo a partir de un histórico, si el histórico era racista, pues el algoritmo será racista. Entonces, ahí sí que es importante, es clave que la persona que está diseñando el algoritmo, definiendo el algoritmo, pues haga pruebas, se asegure de que no se cometen este tipo de injusticias a partir de la aplicación de este algoritmo. Entonces, bueno, yo creo que totalmente de acuerdo con lo que comenta Susana. Es clave que comencemos a repensar planes de estudios, competencias que se tienen que trabajar dentro de titulaciones especialmente tecnológicas. Sí, pero no solo las tecnológicas, claro. Sí, especialmente, digo, pero bueno, pues supongo que pasa lo mismo con otras titulaciones que a lo mejor tienen que introducir temas tecnológicos en la titulación. Sí, claro. No sé, si se me ocurre derecho. Las humanidades digitales son cada vez más importantes y tener en cuenta cómo funcionan estas cosas te permite hacer muchas cosas en prácticamente cualquier campo de conocimiento. Negarte a la tecnología, negarte a lo digital... A veces puede ser sano un ratito al día y unos días de vez en cuando, pero te va a quitar herramientas que son súper importantes. No dejarías de utilizar el bolígrafo, y el bolígrafo, como decíamos antes, es tecnología, y es tecnología que a mí me flipa. Mucho más complicado que un ordenador, de verdad. Sí, más allá de esto, el conocimiento de cómo funcionan estas cosas es una necesidad, ¿no? Porque antes necesitábamos saber contar, saber escribir y leer. Ahora, claro, seguimos con estas necesidades, pero también necesitamos conocer cómo funciona la tecnología, porque, bueno, para decidir qué vamos a comprar, para decidir si nuestros hijos y nuestras hijas, tienen que utilizar según qué dispositivo y cómo. Ajá. Ese vuelve a ser otro tema en el que tendríamos que entrar en profundidad en algún momento, ¿verdad? O sea, podemos ir reservando episodios. Yo creo que ya se nos han ocurrido 2 ideas para continuar. Igual acabamos haciendo una serie de podcasts y no solo un episodio de podcast. Esto podría pasar. Si alguien nos escucha y nos animan y tal, igual seguimos, ¿no? Bueno, pero eso es que sí, es así, un pica-pica, ¿no? Cuando abres un restaurante y vas enseñando, ¿no? Sí, y de golpe hay platos a ver si hay platos que nos salen bien y la audiencia nos los compra, ¿no? Eso estaría bien, porque si no nos quedamos capas aquí. De tecnología. Esto que decías tú ahora, Susana, a mí me ha hecho pensar un poco, claro, o sea, estamos hablando de cosas que nosotros enseñamos y tenemos que enseñar más en la universidad, pero yo a veces pienso que determinadas cosas, si te las comienzan a enseñar en la universidad, estamos llegando tarde. Entonces, también pienso, pues, en esta manía, en esta necesidad, no es ni una cosa ni la otra, sino que está en el medio de vamos a meterle a la educación primaria y a la educación secundaria la necesidad de pensar cada vez más en estas cosas. Y a mí me parece genial que las niñas y los niños en algún momento vean o entiendan cómo funcionan los ordenadores y los móviles que utilizan cada día, pero resulta ser que estamos metiendo una carga brutal sobre los planes de estudios de primaria y secundaria, o sea que venga, y ahora me vais a aprender a programar, y ahora me vais a aprender a X, y ahora me vais a aprender a Y, y de golpe se nos ha caído del plan de estudios de secundaria la filosofía. Y probablemente de lo que estamos hablando, si tenemos a personas críticas que han pensado en humanidades y que han pensado en filosofía, igual eso también les da herramientas que no es solo el aprender a programar. Aprender a programar mola mucho y yo además yo me lo paso en grande intentando enseñar a programar a niños o dejar que aprendan. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que... Pero el tema es un tema de disciplinas, ¿no? Pasa esto porque ocupamos horas, ¿no? Con determinadas disciplinas, pero si pensáramos en actividades que nos permiten navegar, explorar todas estas disciplinas, por ejemplo, a través de la tecnología o mezclando cosas, este problema ya no existiría, ¿no? Entonces, se puede hacer filosofía trabajando con ordenadores, se puede entender un ordenador
estudiando filosofía. De hecho, la informática sin filosofía no existiría, porque sin lógica. La filosofía es la madre de todo esto para comenzar. De todas las batallas. Sí. Y entonces, claro, entender estas conexiones es fundamental, porque así no compartimentamos, que es un poco el problema que tenemos en la escuela, ¿no? Y tenemos que educar a entender la complejidad que nos rodea, y en nuestra vida actual la complejidad tecnológica es una buena componente de esto. Sí, sí. Y una pregunta, ¿no creéis que hay un problema? No sé, yo siempre interpreto que en el tema este de la evolución de la tecnología, me da la impresión que en la época digital se ha acelerado mucho, pues bueno, la velocidad a la que van generándose nuevos cambios. Entonces, me da la impresión, y en relación a lo que comentaba Susana, que las personas que tienen que formar, que son básicamente el profesorado, hablo de cualquier nivel, y las familias, madres, padres, etcétera, no han sido capaces, o en general no hemos sido capaces de adaptarnos al cambio digital tan brutal que hemos vivido. No son solo los papás y las mamás, somos todos los que de golpe te cambian las cosas, y ahora ya no, los chavales ya no están en Twitter, están en TikTok. Yo soy un señor mayor que no quiere entrar en TikTok porque, oye, y nos pasa a todos. Por mucho que te dediques a la tecnología y que te encanten estas cosas, te llega el cambio, y te llega otro cambio, y te llega otro cambio, y te llega otro cambio, y madre mía. Pues claro, yo creo que eso es grave en el tema de profesorado, porque, claro, lo que decía Susana, la solución esta de integrar disciplinas, que yo creo que al final es la realidad. O sea, lo que está pidiendo la industria no es gente que sepa programar, es gente que sepa programar, pero además que trabaje en equipo, que sean capaces de hacer un diseño centrado en el usuario, o sea, que piensen también en la persona que va a utilizarlo, que produzcan un producto que integre a personas con diferentes necesidades, etcétera. Todo esto no lo da saber programar, lo da pues la combinación de disciplinas. Creo que eso es una cosa que se tiene que trabajar. Y luego está el tema de las familias, que ahí antes ya lo habíais apuntado, que yo creo que aquí podemos intentar ayudar un poco a las familias a partir de lo que la gente que investiga nos está diciendo, ¿no? El tema, por ejemplo, de los videojuegos. Yo leía hace poco a gente del grupo Game, de Dani Aranda, en este caso, que hacían un decálogo que podemos, si acaso luego... Lo podemos enlazar en las notas del podcast. Yo creo que va a ser lo mejor. Perfecto. Sobre qué hacer como familia cuando tus hijos o hijas te piden acceder a los videojuegos, ¿no? ¿Qué edad es la correcta? ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta para hacerlo bien? Y lo mismo con el tema de las pantallas, lo mismo. ¿A qué edad diríais vosotros que es adecuado comprarle un móvil a tu hijo o a tu hija? Porque ellos te lo van a pedir a los 6 años, ya te lo van a pedir. Bueno, te lo piden cuando están en el carrito y todavía no saben caminar. Efectivamente, ¿no? O sea, eso es clave. O sea, yo creo que al final siempre puedes aplicar aquello de cuando tú realmente sepas que lo necesitan, ¿no? O sea, si tú acompañas a tus hijos al colegio y luego los traes a casa, no necesitan un móvil para nada. O sea, un móvil lo necesitas si tienes que llamar a tu familia. Que no necesitas el móvil. Yo necesito el móvil cada segundo de mi vida, ¿eh? Pero tú ya tienes más de 6 años. Mentales no te sabría decir. 8. Bueno, no sé. Yo creo que son ejemplos de una situación que estamos viviendo y que yo creo que en este sentido podemos intentar también... Yo creo que hoy estamos aquí recogiendo un montón de deberes, ¿no? Sí. Pero que podemos intentar ayudar a las familias y a las personas y a los educadores y las educadoras en este sentido, ¿no? No sé. Bueno, es un tema que seguro es interesante. Lo que estabas comentando me ha hecho pensar una cosa, ¿no? A propósito de los malos de las industrias tecnológicas de Silicon Valley, entre comillas. Por ejemplo, hay una tendencia brutal, de los grandes directivos de estas empresas, a enviar los hijos a escuelas totalmente analógicas, estilo Waldorf, Montessori, donde se trabaja con bloquecillos de madera, donde no hay ordenadores
y bueno, otras metodologías muy físicas, muy activas, ¿no? Entonces esto hace pensar, porque nos están vendiendo a todos una serie de cosas que tenemos que aprender con el tablet, con el móvil, utilizar el ordenador o sí, y este tratamiento no lo reservan para sus hijos. Entonces esto yo creo interesante. Que también es indicativo de que hoy en día, si eres todo hijo de vecino, por utilizar aquella frase tonta, es de no te va a quedar más remedio que utilizar el móvil. Y es solo si tienes una cuenta corriente con muchas cifras que te vas a poder permitir el lujo de que la tecnología digital que la utilice otro y que tu declaración de la renta la haga otro y tú no te acerques y tú te puedas permitir ese lujazo que es no acercarse al ordenador. Y esa élite de Silicon Valley, y no solo de Silicon Valley, insisto, se puede permitir esos lujos y esos padres se pueden permitir eso, pero pero si tienes esa cuenta corriente, difícilmente el niño va a acabar hundido en la miseria, difícilmente la niña va a tener grandes problemas de un determinado tipo en la vida, que los que tenemos una nómina más modesta o los que tienen una nómina mucho más modesta aún que la nuestra, pues van a tener que lidiar con diferentes tecnologías, y eso también, o sea, las diferencias sociales que provoca, aquí sí que lo podemos centrar mucho en Silicon Valley y San Francisco, la ciudad de la fiebre del oro, pues eso en este caso viene ilustrado por la tecnología, y lo ha hecho la tecnología, pero en 1840 y no sé cuántos en San Francisco tuvieron otra fiebre del oro y no había ordenadores, sino había tecnologías digitales, a no ser que sean los deditos de los cedazos de encontrar pepitas de oro en el río y estas cosas. En parte es la tecnología, en parte es grandes flujos de dinero que aparecen de golpe, de la nada, y que no sabes qué pasan, y que a esos, lo que decías tú, Dani, ¿no? Antes, es aquello de esto aparece de la nada, no nos acostumbramos y tardamos una generación en digerir el cambio. Claro, ahora con las tecnologías digitales el problema es que tienes un cambio de estos sísmicos, hablando de San Francisco, cambios sísmicos, me está quedando bien. Tienes un cambio hoy y tienes un cambio dentro de 15 días y tienes un cambio dentro de un mes y tienes un cambio... Y claro, llega un momento que se te acumula y dices, vale, ¿qué hago yo con esto, verdad? Y quedamos enterrados. Sí. Bueno, es que ahora estaba un poco pensando, hemos dicho que hablaríamos de cosas buenas y cosas malas, intentaríamos equilibrar. Cierto. Y nos está quedando Black Mirror la cosa. Efectivamente, o sea, yo creo que al final el problema de hablar de tecnología es que la tendencia de las personas es muy negativa, ¿no? En general. Entonces, bueno, yo cuando pienso en tecnología y en qué nos aporta hoy en día, más allá de muchas cosas que ya tenemos integradas y que ya no las contamos, ya no van a la cuenta de algo nuevo, digamos, pienso mucho en la salud. O sea, no podemos olvidarnos... Gran campo de aplicación, sí, señor. Efectivamente. Y además, el campo más importante para las personas, ¿no? La salud es la clave de todo, ¿no? Si no tienes salud, no tienes nada. Del resto. Entonces, yo creo que hay muchos campos que han combinado esta tecnología digital con lo que se hacía hasta ahora, con la antigua disciplina, como la biología con la informática, pues la bioinformática, y en la que estamos obteniendo avances muy importantes, ¿no? La bioinformática es un ejemplo porque, bueno, permite secuenciar genomas hoy en día, cosa que a mano, digamos, era imposible. Pues hoy en día un ordenador que tiene una potencia de cálculo mucho mayor que una persona, pues lo puede hacer. Eso nos permite conocer mucho mejor las enfermedades y saber ser mucho más precisos a la hora de tratarlas. Pero pasa también con el e-health, todo lo que ahora le añadimos la i delante. Salud electrónica. Sí, efectivamente. Vale. Pero el i el electrónica, ¿no? Es como el e-learning, ¿no? O sea, como conseguir, aquí como ahora tiro para casa, como en la UOC, ¿no? Que puedes aprender, y da igual que vivas en Alaska, en Australia o en Albacete o en Barcelona, pues esta I nos está acercando muchas cosas. En eHealth, en este caso, pues la salud, ¿no? Tanto a profesionales del ámbito como a las mismas personas que están mucho más empoderadas que antes, ¿no? Y finalmente, la otra cosa que también creo que normalmente se ve como su lado oscuro, pero no el lado positivo, es en temas de robótica, nanotecnología, etcétera, aplicada a la salud. O sea, ahora
una neurocirujana, si está operando el cerebro de alguien, ya no está sobre el cerebro de esa persona. Hay una máquina que tiene una precisión mucho mayor que una persona y la neurocirujana está a 15 metros o podría estar mucho más lejos si no hay un problema de comunicaciones, con un joystick, digamos, poniendo sus brazos dentro de ese joystick especial. No sé si joystick tenemos que explicar lo que es, porque igual es un, bueno, oye, un poco viejuno el concepto, ¿no? Sí, esto es de personas mayores, sí que es verdad, pero se lo podemos poner de deberes para la audiencia, que yo creo que son igual son más inteligentes que nosotros, vamos a no insultarles. O más mayores que nosotros, que también... eso sí que va a costar. Están apasionados de videojuegos retro también. Sí, pero bueno, es cuestión de buscar joystick. De todas formas, ponemos en las notas una notita. Vale. Pues simplemente eso, comentar que poniendo las manos en un dispositivo que te permite pues estar como operando a mayor escala que en la realidad, pues tú puedes... O sea, no tienes el problema de que si me voy 1 milímetro con el bisturí le voy a hacer mucho daño a esa persona, sino que ese milímetro lo trabajamos a escala y de golpe para la cirujana esta que está trabajando en este caso, pues ese milímetro son 2 centímetros o 3 centímetros y se puede mover con mucha más comodidad y con mucha más precisión sobre el cerebro de la persona operada. Efectivamente. Es eso. Wow. Entonces son ejemplos muy claros. Sí, además esto me permite volver un poco al discurso inicial, ¿no? El desarrollo de estas tecnologías son posibles gracias al desarrollo tecnológico, pero también a la colaboración, a la hibridación de los campos. O sea, la biología se da cuenta de que puede mejorar su forma de funcionar gracias a la tecnología y probablemente ha habido un codiseño entre biólogos, médicos y tecnólogos, informáticos e ingenieros para desarrollar lo que decíamos todo esto, antes, ¿no? La tecnología tiene que hablar el idioma de otra cosa para servir de algo, porque si no es tecnología por tecnología, que está muy guay y que nos gusta mucho como mínimo a los aquí presentes y que sí, eso es muy guay, pero no es realmente útil. Y me gusta mucho esto que estás haciendo un poco de volver sobre el inicio, porque claro, llevamos aquí casi media hora dando la chapa. Yo no sé si alguien ha comenzado a escuchar el podcast, pero de los que hayan comenzado, no sé cuántos pueden quedar despiertos. Si recuperamos un poco lo que hemos ido haciendo a lo largo de esta esta media horita, hemos hablado de era postdigital, de que las tecnologías son transparentes, sí. ¿O deberían serlo? O deberían serlo, sí, porque a veces son... Idealmente... a eso aspiramos. En un mundo perfecto esto sería así. Hemos hablado de era postdigital, hemos hablado de tecnologías ubicuas que nos rodean continuamente, nos demos cuenta o no, y que tenemos que darnos cuenta. Hemos hablado de educación y hemos visto que es muy necesaria, pero que le estamos poniendo mucha carga al sistema educativo, y si nos está escuchando algún profe de primaria, igual ahora ya nos quiere matar y explicarnos todo lo que nosotros hacemos mal y las cosas que podríamos hacer mejor para facilitarle su tarea en vez de darle más trabajo. Bueno, de esto ya hablaremos, porque yo creo que quedaréis sorprendidos de la cantidad de proyectos increíbles de tecnología que se dan en primaria. Yo he visto unos cuantos y bastante alucinantes. He visto cosas en coles que no creeríais. Sí, bueno, esto da para varios episodios. Lo que pasa en el cole se queda en el cole. Hemos cometido otra cosa que hemos hecho durante este episodio, es cometer ese pecado que no queríamos cometer, de irnos a las partes oscuras y a todo lo malo, malísimo que es la tecnología. Y hemos intentado recuperar un poco y hablar de usos muy positivos y ponerlos en valor. Y no sé si me dejó algo. Bueno, seguro que me dejó algo, porque yo soy así. Hombre, yo creo que no te dejas mucha cosa, pero nosotros nos hemos dejado muchos otros temas. Lo que pasa que, bueno, como que tampoco vamos a eternizar el capítulo. Esto lo dice Dani, que quería hacer episodios de podcast de 2 horas. Hombre, que conste. Yo me sentiría ahora más sale cómodo. por aquí. Ahora sale por aquí. Porque hoy no hemos hablado del tema uno de los temas estrellas hoy en día, que es el acceso de las mujeres a las titulaciones tecnológicas, que actualmente es un problema, y cuando digo la palabra mujer, pues a partir de aquí... porque estamos hablando de personas de diferentes edades, de diferentes colores de piel, de diferentes credos, de muchísimas otras cosas. Es fácil y necesario ilustrarlo con el tema de la mujer, ¿verdad?, porque es más del 50% de la población, y con eso atacamos sería un grandísimo... fácil ilustrarlo al revés, ¿no? Como que normalmente el perfil típico de estudiante de tecnología es WASP,
¿no? Sí. Blanco, anglosajón, occidental, sí. y no me acuerdo. Oye, pero bueno. que ya estamos abriendo otra tangente y esto habría que irlo matando. Dejamos ahí un cliffhanger para sí, Hombre, esto da para muchísimo, porque yo, por ejemplo, ya te diría, entonces, ¿por qué no nos preocupamos de que en las facultades de educación o donde se trabaja el tema de los cuidados hay muy pocos hombres, menos de las mujeres que están en las... Luego, o sea, esto no se percibe como una emergencia, ¿no? Los sesgos de sexo y género no solo están presentes en nuestro mundo. Y los raciales y los coloniales, entonces hay aquí por... En cualquier caso. Por trabajar y hablar mucho. Lo que ha quedado más claro en este primer episodio de Despacho 42 es que tenemos 1.000.000 de temas de los que podríamos hablar. Y lo que queda muy claro es que si hablamos entre nosotros no hace falta que nos pongamos los micros ni la grabadora y tal, porque es un poco pesado y no te puedes mover porque hace ruidos y estas cosas, ¿vale? Y lo estamos haciendo para una audiencia, con lo cual, pues eso, si nos estás oyendo, si nos está oyendo alguien. Si a la persona que nos está oyendo todavía, efectivamente. Primero de todo agradecérselo. Sí, o a la máquina, igual es una máquina. Sí, esto es un bot de Google que nos está transcribiendo. Al bot de Google no le vamos a hacer caso, pero a las personas que nos estáis escuchando, sí. Y entonces os vamos a dar alguna manera de poneros en contacto con nosotros. A nosotros nos gusta mucho Twitter, son cosas que pasan, por lo que lo vamos a utilizar como mecanismo principal. En Twitter, los estudios de informática, multimedia y telecomunicación, como es muy largo, no sé si lo habéis notado, estamos en la cuenta @uokeimt. UOK, estudios, informática, multimedia, telecomunicación. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí vamos a estar muy, muy atentos a todo lo que digáis. Si os olvidáis del dichoso acrónimo, como nos llamamos Despacho 42, igual el hashtag Despacho 42 es más fácil de utilizar. ¿De acuerdo? O sea que también estaremos monitorizando ese hashtag para cualquier cosa que nos digáis y os haremos todo el caso posible. Finalmente, este podcast viene del blog de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación, que está en la URL, a ver si me acuerdo, informática.blogs.uoc.edu, repito, informática.blogs.uoc.edu, y allí seguro que vais a encontrar nos vais a encontrar en una entrada, y ese blog tiene los comentarios abiertos por si nos queréis hacer una cuenta de Twitter, nos os podéis dejar aquí. Y oye, si sois muy, muy, muy alérgicos a las tecnologías digitales y eso tampoco, aceptamos hasta correo postal. ¿Dónde está el Despacho 42? El Despacho 42 está dirección postal en los estudios de informática, multimedia y telecomunicación, me estoy aburriendo a mí mismo, de la UOC, y está situado en la Rambla del Poblenou 156, código postal 08018 de Barcelona. Si nos llega una carta vamos a quedar muy, muy sorprendidos, pero prometemos citar con nombre y apellidos a la persona que nos la envíe, o sea que vosotros y vosotras mismas. Ahora no nos la liéis, ¿eh? No nos hagáis un ataque... Por Dios, no. No debería yo ir provocando. Y acabaron recibiendo Antrax. En cualquier caso, cerramos aquí, ¿sí? ¿Os parece bien? Amigas, amigos, bots de Twitter, Siri, Alexa, Google. Hasta aquí ha llegado el primer episodio de Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. Nos vemos en el segundo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.